Muy buenas tardes, señores televidentes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del Noticiero Televen. Claudia Hernández y este servidor Harley Monseguilemán estaremos acompañándoles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, espero que tú también estés chévere. Un placer saludarlos y acompañarlos como siempre para llevarles los detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. Hace pocos minutos, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, exhortó a la Corte Penal Internacional a dar respuesta sobre el informe enviado por el gobierno venezolano sobre la gestión de defensa de los derechos humanos. Hemos presentado una petición de cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma. Este artículo organiza la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes. Por este motivo, hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados. En las últimas horas, 1.271 casos positivos de COVID-19 fueron detectados en todo el territorio nacional y 15 nuevos fallecidos. En total, más de 227.407 personas se han contagiado y la lista de víctimas lamentables se ubicó en 2.559. El 26 de mayo del 2020 solo se hablaban de 1.121 casos positivos en todo el país y 10 fallecidos. Hoy estos números son reportados a diario, lo que significa un incremento considerable en los casos y víctimas fatales. Estas cifras han llamado poderosamente la atención de muchos venezolanos porque en varios casos dejó de tratarse de un número para convertirse en una realidad muy cercana. Zulia, Yaracuy, Falcón y Carabobo fueron los estados donde se reportaron mayor número de contagiados en las últimas horas. Aunque el gobierno anunció una disminución de 46 casos respecto al reporte anterior, no es suficiente para que las personas bajen la guardia. La lista de fallecidos sumó 4 víctimas en Caracas, 2 en Apure, 2 más en Miranda, 2 mujeres en Yaracuy, una mujer en Anzoátegui, un hombre en Carabobo, una mujer en La Guaira, un hombre en Nueva Esparta y un hombre más en Trujillo. En Venezuela transcurre la semana 63 de pandemia. Harley Monseguilemán, Televen. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, solicitó al representante de Portugal que los recursos bloqueados en Novo Banco se pongan a disposición del país a través de la Organización de Naciones Unidas para poder adquirir las vacunas contra el COVID-19. Está el representante de Portugal. Aprovecho, así como lo hice en presencia de su presidente y de su primer ministro, de llamar a la reflexión de que esos recursos, más de 1.000 millones que están bloqueados en el Banco Novo Banco de Portugal, sean puestos a la orden de Venezuela a través de las Naciones Unidas, para que Venezuela acceda a insumos, a medicamentos para atender la pandemia del COVID-19. Pero el sistema financiero internacional incluso se ha negado que Venezuela pueda disponer del dinero de su pueblo, del patrimonio de su pueblo, a través de los mecanismos que ofrece la Organización de las Naciones Unidas. Rodríguez indicó que en medio de la pandemia Venezuela ha sido privada del 99% de sus ingresos en divisas. Asimismo, señaló que la desigualdad es un camino equivocado. A su juicio, nada hacen 10 países con lograr inmunidad colectiva para sus poblaciones cuando el resto del mundo no tiene acceso a las vacunas y no pueden normalizar la vida económica. En este sentido, aseguró que el país necesita de una mejor calidad en la cooperación internacional. En el estado portuguesa fueron paralizadas las actividades de un ambulatorio en Acarigua ante la falta de insumos para la atención de pacientes y la inexistencia de medidas de bioseguridad para la protección del personal de salud. Los presidentes del Colegio de Médicos y de Enfermería de Portuguesa consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo en respaldo al personal de salud que paralizó sus actividades en el ambulatorio Adarigua de Acarigua ante la carencia de insumos. El personal en ningún momento está renunciando, el personal en ningún momento está cerrando la institución la está cerrando el Estado,
porque no está cumpliendo con garantizar la prestación del servicio en la dotación mínima de insumos y de un ambiente laboral en condiciones mínimas como es, por ejemplo, el agua. Solicitaron a la Defensoría del Pueblo que interceda para la solución de este conflicto que perjudica a la comunidad que acude en búsqueda de atención médica. Lamentablemente está cerrado técnicamente, es un lockout, quiebra del patrón. Todos nuestros centros de salud en el estado portugués están desabastecidos y no tienen dotación. Aunado a eso, desde el año pasado que hicieron la primera dotación de insumos de bioseguridad para todo el personal de salud, nunca más han vuelto a hacer eso, sino que ahora todo nuestro personal de salud se autofinancia, reciclan lo que le dieron el año pasado y lamentablemente muchos de nosotros se van a contaminar. Hicieron un llamado al Ministerio de Salud a vacunar contra el COVID-19 a la totalidad del personal de salud de los hospitales de Portuguesa, ya que aseguran que en su mayoría están expuestos al contagio y les afecta en su labor la carencia de insumos para el tratamiento. Desde el estado Portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. En la ciudad de Maracaibo es fortalecido su sistema de atención municipal para mantener a raya el COVID-19 y evitar que aumenten los casos en la capital zuliana. Lenín Danieri nos tiene el reporte. Se han recuperado 100 centros de atención preventiva y comunitaria. La idea es fortalecer la asistencia en las parroquias para contener a la COVID-19, conociendo los lugares más susceptibles a contagio. También se busca evitar que Maracaibo sea el foco principal del virus. Por ser frontera, preocupa a las autoridades la situación que se genera en Colombia. Nos preocupa y nos alarma la situación de Colombia, que va a impactar a Venezuela, que va a impactar a nuestro estado Zulia y a nuestra ciudad de Maracaibo. Por eso lo que estamos haciendo es responsable, es frenar un poco la movilidad en la ciudad. Son más de 460 centros de salud entre barrio adentro y demás consultorios que se irán incorporando al plan de contención contra la pandemia. La prevención sigue siendo lo más importante. De nada vale recuperar espacios de asistencia si la población no entiende que cuidarse es una tarea compartida entre la sociedad y los regentes. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, extenderá por 90 días la emergencia sanitaria tras el tercer pico de la pandemia de COVID-19 que atraviesa el país e informó que los comercios como bares y restaurantes podrán abrir nuevamente sus puertas cuando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos estén por debajo del 85%. El mandatario exigió a los alcaldes y gobernadores del país incrementar los niveles de vacunación para alcanzar los 200.000 por día, de manera que se logren las 20 millones de dosis aplicadas para finales de julio. Con este plan de vacunación, Colombia prevé alcanzar los 35 millones de personas vacunadas para fin de año, logrando así la inmunización del 70% de la población. Por otra parte, las autoridades sanitarias advierten que este tercer pico se incrementará hasta por 3 semanas más debido a las protestas que se han registrado en el país desde el pasado 28 de abril. Volvemos a Venezuela. El Ejecutivo Nacional afirmó que está dispuesto a iniciar un nuevo proceso de diálogo con la oposición venezolana, siempre y cuando los encuentros sean con presencia internacional. Otra condición puesta por el presidente Nicolás Maduro es que sean levantadas las sanciones internacionales contra nuestro país. Estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega. Estoy de acuerdo que se inviten a diversos sectores internacionales. Pero lo primero que yo pongo en la mesa son 3 puntos. El primero de todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Inmediato, completa. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional Legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. El mandatario nacional resaltó que a través del diálogo y el voto se podrán solventar los problemas que enfrenta el país. Exaltó, o mejor dicho, exaltó su agrado de que la oposición vaya a participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Porque nos parece que es a través del voto
de la conciencia y la soberanía popular, que aquí se deben decidir los asuntos como manda la Constitución. Y estoy feliz que la derecha extremista los obligamos a venir por el camino electoral y de la negociación y del diálogo. Los obligamos, los derrotamos y los obligamos. Este anuncio lo realizó el jefe de Estado durante una audiencia pública sobre el proyecto de ley orgánica de la Zona Económica Especial, realizado este miércoles con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En respuesta a las declaraciones del Ejecutivo Nacional, el dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky aseguró que para participar en las venideras elecciones regionales debe existir una serie de condiciones que garanticen la legitimidad del proceso. Hemos decidido porque no es suficiente haber el nombramiento del CNE, no es suficiente. Faltan muchas otras cosas. Para poder ir a elecciones necesitas candidatos, no pueden haber candidatos inhabilitados, no pueden haber presos, no pueden estar secuestrados los partidos políticos. O sea, la elección no es solo un voto. Capriles además resaltó la importancia de que se establezca un acuerdo nacional entre los diferentes actores que conforman la oposición. Además manifestó su respaldo a la propuesta planteada por Juan Guaidó de reanudar negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, aunque considera que debe ser un proceso discreto para lograr acuerdos. El gobierno nacional rechazó las acusaciones de Mohamed Irfan Ali, presidente de Guyana, quien aseguró que Venezuela intentó sofocar la independencia de su país. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, señaló que el presidente de Guyana se aleja de la realidad histórica con el fin de alimentar una matriz de opinión negativa referente a la reclamación venezolana sobre el territorio de la Guyana Esequiba. Destacó que hace exactamente 55 años Venezuela fue el primer país en reconocer a la República Cooperativa de Guyana como naciente Estado soberano y felicitó a ese país por el aniversario de su independencia. 10.000 barriles diarios de diésel requiere el sector ganadero y agrícola para garantizar la producción nacional. La Junta Directiva de FEDENAGA hizo un llamado al Ejecutivo para que entregue el combustible necesario para garantizar el abastecimiento en el país. En la actualidad en el país solo se produce 40% de la producción de carne y leche que requiere la población, lo que se traduce en 100.000 reses mensuales. Pero el panorama puede empeorar y no cumplir con la cuota mínima para el consumo. Y es que FEDENAGA denuncia una parálisis técnica por falta de combustible. No se cumple la entrega ordenada por el Ejecutivo Nacional, mientras que Zulia, Apure y Guárico son los estados más afectados por esta situación. No es posible que hasta los momentos no haya alguien que nos esté diciendo, a pesar de que somos sector priorizado, ¿quién nos va a entregar el gasoil para poder prender las máquinas y poder de alguna forma producir el alimento que necesitan las vacas? Y en la parte agrícola, los alimentos que se necesitan para la arepa. No tenemos cómo mover tractores, no hay cómo hacer alimentos para las vacas. En el verano entonces vamos a sufrir las consecuencias. Desde la Junta Directiva de FEDENAGA se señala que aún no han tenido resultados concretos en la mesa de diálogo para el sector productivo, aunque espera que dé frutos como proyectos de leyes que motiven el financiamiento. Asimismo, alerta sobre el aumento de las invasiones y las amenazas sobre las mismas. Para FEDENAGA, entre los más afectados por esta situación están los consumidores que deben pagar las irregularidades a las que son sometidos los productores, entre ellos pago de alcabalas y de combustible en el mercado negro. Mardoley Prim, Televen. La primera vicepresidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, asumirá este viernes la presidencia del órgano para el periodo 2021-2023. El titular saliente, Felipe Capozolo, apuesta al diálogo entre la empresa privada y el gobierno nacional para solventar la crisis económica que atraviesa el país. Hacemos contacto de inmediato con nuestro compañero Jonathan Cárdenas. Buenas tardes. Hola, gracias por el contacto. A mi lado se encuentra el presidente saliente de Consecomercio, Felipe Capozolo, quien ahora nos ofrece un balance de su gestión durante estos 2 años a cargo del organismo. Escuchemos. Que nos permitan desarrollarnos en el libre mercado, porque es la oportunidad que vamos a tener para que todos puedan confluir en una sociedad de beneficios, en una sociedad donde el desarrollo colectivo sea posible.
Han sido 2 años complicados, 2 años muy duros, pero hemos tratado de predicar con el ejemplo. La gran misión era llevar el barco a puerto seguro, cumplir con las metas planteadas a pesar de la pandemia, porque teníamos una responsabilidad de cara al país, de cara al comercio, de cara a todos los venezolanos que estaban viendo nuestro desempeño, y quedará para la historia que gracias precisamente a la iniciativa privada, a la libre empresa privada venezolana, los venezolanos pudieron contar siempre con el producto en anaquel, pudieron contar siempre con los productos básicos necesarios para poder afrontar de la mejor manera esta situación tan crítica que nos ha planteado la pandemia en Venezuela. Señor Capozolo, a su juicio, ¿cuáles son las medidas que se deben implementar tanto de la empresa privada como con el gobierno para solventar esta crisis económica y esta afectación al comercio que han dejado estos escenarios que hemos vivido recientemente? El rol de la empresa privada está bastante claro, lo acabo de decir. Nosotros tenemos que apoyar todos los procesos de diálogo, todos los procesos de reconciliación. El rol de la empresa privada debe ser fomentar y respaldar todos los pactos que sean necesarios, pactos inclusivos, para que el país pueda sentar las bases de un desarrollo en paz, libre de retrocesos, y que nos lleve precisamente a una sociedad donde libertad, propiedad, autonomía sean las herramientas que permiten a una persona desempeñarse y desarrollar. Bien, escuchaban entonces las declaraciones del presidente saliente de este organismo, Felipe Capozolo, quien asumió la presidencia durante el periodo 2019-2021. Es la información que tenemos por el momento y de inmediato devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Gracias, Jonathan. Y la tarde de este miércoles fue juramentado el secretario José Manuel Suárez Maldonado como gobernador encargado del estado La Guaira, tras el fallecimiento de Jorge Luis García Carneiro. El nombramiento lo hizo el diputado Hernán Escarrá durante una sesión especial del Consejo Legislativo de La Guaira, a la que también asistieron el ministro Merwin Maldonado, el alcalde guaireño José Alejandro Terán y el diputado Pedro Infante. El gobernador encargado se comprometió en dar continuidad a la gestión de García Carneiro y mantener activas las obras de infraestructura que se desarrollan en la entidad. Claudia, señores televidentes, momento de establecer nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, 2 personas de la tercera edad fueron asesinadas, apuñaladas en su vivienda por presuntos delincuentes en la urbanización Montebello de Maracaibo, en el estado Zulia. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Este miércoles fue confirmada la muerte de una de las 3 personas heridas por balas perdidas producto de los enfrentamientos entre bandas suscitados en La Vega durante los últimos días. Luciana Peñafón nos amplía. Gracias por el contacto. Efectivamente, como lo informamos el día martes en la emisión meridiana del noticiero, 3 personas resultaron heridas producto de estos enfrentamientos suscitados entre bandas rivales que luchan por el dominio de la zona. Estas víctimas resultaron heridas por armas de alto calibre, conocidas también como armas de guerra. La primera víctima fatal de este hecho fue identificada como Blanca Violeta Orellana, de 64 años. Esta señora se desempeñaba como abogada, era comisionada jubilada de la Policía Nacional Bolivariana, trabajó también en el extinto Cuerpo de Tránsito Terrestre y además era madre de un funcionario activo. Orellana residía sola en su casa ubicada en la calle El Rosario, cerca de la fábrica de cemento en la parroquia La Vega. Presentó una herida en el abdomen y fue hallada por sus conocidos. El enfrentamiento al que nos referimos específicamente tuvo lugar en el sector La Capilla de La Vega, entre las calles Andrés Eloy Blanco y San Rafael. Con este reporte devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Luciana. Continuamos. 2 personas de la tercera edad fueron asesinadas, apuñaladas en su vivienda en la urbanización Montebello, en Maracaibo, estado Zulia. El hecho ocurrió el fin de semana pasado, pero los cuerpos fueron hallados en estado de descomposición este miércoles por familiares y amigos. Extraoficialmente se conoció que los antisociales ingresaron por la puerta trasera de la vivienda con el objetivo de robarles $500. Las víctimas quedaron identificadas como Luz Martínez, de 68 años, y Sebastián Correa, de 73. Las autoridades están tras la búsqueda de los responsables del crimen. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Aragua capturó este miércoles a 3 sujetos que se hacían pasar como empleados de la empresa CanTV para cometer estafas contra los usuarios. Los detenidos fueron identificados como Nelson Vélez, de 59 años, Fidel Quevedo, de 63, y Albert Mendoza,
con 32 años. De acuerdo a las investigaciones, estas personas se dedicaban al cobro indebido y desvío de las líneas telefónicas de dicha empresa para luego ofrecer servicio técnico de supuesta reparación a los usuarios. 7 personas, entre ellas 2 médicos integrales comunitarios, fueron detenidos por provocar la muerte de un neonato en el municipio José Gregorio Monagas, al sur del estado Anzoátegui. Las detenciones las practicaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Delegación Municipal de Pariaguán, en los sectores Buenos Aires, Centro y Chaparralito de la población de Mapire, municipio José Gregorio Monagas. Se supo que entre los aprehendidos se encuentran Nelly Zamora, de 21 años de edad, madre del niño de 8 meses de gestación, y su pareja Mervis María Miranda, de 33 años, quien supuestamente le pidió que se practicara un aborto por haberle sido infiel. También fueron detenidos los médicos integrales comunitarios que presuntamente provocaron la muerte del niño, identificados como Norman Álvarez, de 38 años, y Bonnis Flores, de 32 años. Asimismo, detuvieron a Tairis Ríos, de 39 años, quien facilitó 15 ampollas de oxitocina para inducir el parto, José Gregorio Zamora, de 26 años, y Zairi Zamora, de 25. Ambos sepultaron el cuerpo la madrugada de este domingo en el cementerio municipal de Mapire. Trascendió que el cadáver fue exhumado y durante una necropsia que le practicaron en el Hospital del Tigre, determinaron que el niño nació y posteriormente murió a consecuencia de una insuficiencia respiratoria. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Habitantes de la comunidad San Vicente al oeste de Barquisimeto protestaron ante el colapso de la red de cloacas y por llevar más de 8 meses sin recibir agua por tuberías. Juan Manuel Oviedo con el reporte. Son alrededor de 1000 familias las que se encuentran afectadas. Exigen a Hidrolara atienda sus problemas. Ya tenemos más de 8 meses sin que nos lleve agua por tubería y a pesar de haber hecho varias diligencias ante la hidrológica, todavía no nos da una respuesta definitiva con relación a la recuperación del servicio en cada una de las viviendas. Otro de los problemas que tenemos muy recientemente es un colapso de cloaca, el cual tiene afectado a la avenida y incluye lo que es la circulación vehicular, inclusive hasta la circulación de peatones por la zona. Toda esta problemática es de Hidrolara. Estamos cansados de Hidrolara. Hidrolara ha demostrado que son incapaces de resolver nuestros problemas. Es por eso que nosotros le decimos al gobernador que si Hidrolara son incapaces, que los cambie, que ponga gente capaz, que ponga gente con sensibilidad social, que quiera de verdad resolver los problemas de la comunidad. Porque nosotros hemos visto que cuando protestamos aparece el agua. Entonces no puede ser que tenemos que estar protestando todos los días para que nos llegue el agua. Afirman que ante la escasez del vital líquido se presentan complicaciones a la hora de atender a pacientes y personas de la tercera edad. En la comunidad tenemos pacientes que necesitamos atenderlo y necesitamos el vital líquido en todo momento, en toda hora, para poderlos tener una vida digna y atenderlos a ellos como merecen. Los habitantes de San Vicente también manifestaron verse afectados por los cortes de energía eléctrica, así como fallas en el servicio de telecomunicaciones de CanTV. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Quienes también protestaron fueron los habitantes de las comunidades Brisas del Mar y La Marina de Caigüire, en Cumaná, estado Sucre, en reclamo por mejoras en los servicios públicos. Entre las quejas que originaron la tranca de la avenida Carúpano a la altura del estadio Jesús Pelúo Astudillo, se encuentra la falta de combos alimenticios. El pueblo está pasando hambre y está reclamando su derecho. Señor gobernador, nosotros, el pueblo, lo eligió a usted para que usted gobernara para el pueblo, pero nos estamos dando cuenta que usted gobierna para un grupo, para un grupito, pero vienen unas nuevas elecciones y el pueblo los va a castigar. Catalogaron de incompletas y paupérrimas las bolsas de alimentación que actualmente entrega el gobierno a través de los CLAP y enumeraron otros servicios públicos que a diario fallan en toda la parroquia Valentín Valiente en la zona este de Cumaná. No hay servicio de gas, el alumbrado es patético, no hay luz y no solamente porque se va, sino que no hay bombillas. Las aguas negras están colapsando la calle La Marina, Brisas del Mar, cerca del sector de la playa, contaminando la playa y aquí no hay respuesta ni de los concejales.
Por último, exigieron a las autoridades competentes la pronta solución a la recolección de basura, la cual no se realiza desde hace 2 meses, afectando a niños y personas de la tercera edad, quienes contraen enfermedades a causa de la contaminación. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Se necesita concentrador de oxígeno para el señor Ali Guerrero, recluido en la Policlínica Altos Mirandinos. Quienes puedan colaborar, favor llamar a los teléfonos 0424-125-4436, 0414-933-4811. Gracias de antemano por su colaboración. Hacemos una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Comenzamos el recorrido internacional en Colombia, específicamente en Bogotá, donde 82 personas resultaron heridas luego de enfrentarse con funcionarios policiales en medio de una manifestación contra el gobierno. Los heridos reportaron diversas lesiones y también se reportaron ahogados por los gases lacrimógenos disparados por los cuerpos de seguridad. La situación más complicada se registró al sur de la ciudad, donde la Cruz Roja atendió a 77 civiles y 5 policías. Estas manifestaciones comenzaron hace 4 semanas contra el presidente Iván Duque y, según datos oficiales, han dejado 19 muertos. En Estados Unidos, un tiroteo dejó al menos 9 fallecidos y varias personas heridas. Las autoridades del condado de Santa Clara informaron que el hecho ocurrió en un patio de mantenimiento de trenes en la ciudad de San José, a 75 kilómetros al sur de San Francisco, California. El autor del ataque fue un hombre de 57 años, ex trabajador de transporte del condado, quien se suicidó en el lugar y había prendido fuego a su casa antes de dirigirse a las instalaciones para disparar en contra de sus compañeros reunidos en una asamblea de sindicato. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia de su país redoblar esfuerzos para recopilar y analizar información sobre el origen del SARS-CoV-2. El mandatario dio un plazo de 90 días para obtener los datos que puedan acercarse a una conclusión definitiva. Esta solicitud surge luego de las nuevas especulaciones que dan fuerzas a la hipótesis del surgimiento del virus en un laboratorio de Wuhan, en China. Los recientes ataques de Israel en la Franja de Gaza podrían constituir crímenes de guerra, así lo aseguró la comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Durante una sesión especial, la alta comisionada señaló que los ataques siembran dudas sobre el cumplimiento israelí de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional. Recordemos que Israel respondió a los ataques lanzados primero por Hamas y otros grupos armados palestinos. En la India, el ciclón Yas ha dejado hasta los momentos 12 fallecidos y numerosos daños materiales. 2 de estas muertes han sido por caídas de árboles debido a los fuertes vientos que han ocasionado el mismo. De acuerdo al Departamento de Meteorología, el ciclón se ha debilitado y se encuentra sobre el estado oriental de Jharkhand, desplazándose hacia el norte a una velocidad de unos 5 kilómetros por hora. Seguimos este recorrido en Colombia, donde un adolescente de 16 años apuñaló a su madre en 7 oportunidades, hirió a 2 guardias y prendió fuego a su propio apartamento. El hecho se registró al norte de Barranquilla. Según algunos vecinos, el suceso se produjo luego de una fuerte discusión entre el menor de edad y su madre de 49 años. Se desconoce si el victimario sufre de algún trastorno mental. El gobierno de Chile anunció un paquete de ayudas por 10.790 millones de dólares para familias y algunas empresas ante las consecuencias de la pandemia. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, aseguró que los beneficiados recibirán el aporte por los próximos 3 meses y que llegará al 90% de los hogares del país. Las empresas pequeñas y medianas recibirán un bono de $1.370 mensuales como incentivo. El venezolano José Altuve conectó su 6º cuadrangular de la temporada en un encuentro donde su equipo, los Astros de Houston, vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 5-2. El criollo inició el encuentro con autoridad, pues en la primera entrada bateó este jonrón por el jardín izquierdo ante el lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer.
Este es el sexto cuadrangular del venezolano en la temporada para el equipo de los Astros. Se ubica en el segundo lugar de su división con marcador de 27 ganados y 22 perdidos. El Villarreal se coronó campeón de la Liga Europea tras imponerse al Manchester United en los penaltis de la final que se disputaron en la Arena Grand Polanco. Zinedine Zidane ya no será entrenador del Real Madrid tras una temporada sin títulos. El jugador venezolano Eduardo Ferreira, defensa del Caracas Fútbol Club, fue el primer futbolista en recibir la vacuna Sinovac-BioNTech, que fue donada por la Conmebol. Este es un servicio público. Se requiere un marcapaso multiprogramable. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los números 0426-217-8669 o al 0212-435-0773. Gracias. Señores, una nueva pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, más información. Manténganse en nuestra sintonía. Un total de 110 infantes fueron beneficiados con la entrega de lentes correctivos. Esto como parte de la entrada en funcionamiento del programa conocido como Lucero para mis ojos, que lleva a cabo la alcaldía de Iribarren en Barquisimeto. Esto, bueno, conlleva un gran esfuerzo porque es la consulta previa, es luego la adquisición de estos lentes y una consulta posterior también para evaluar la efectividad de los mismos. Y ya hemos venido haciendo entregas del año pasado. Hemos avanzado de manera significativa. Este año estamos entregando, en este caso, 110 lentes con una inversión de 23.500 millones de bolívares. La autoridad municipal comentó que dicho plan tendrá continuidad en los próximos meses como parte del trabajo que viene realizando la Fundación del Niño en cuanto a la atención a familias necesitadas del municipio ante los costos altos que tiene este o cualquier otro tratamiento médico. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Luego de su recorrido por el estado Bolívar, llegó la antorcha bicentenaria al estado del Tamacuro. En un acto político y cultural encabezado por el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, y la gobernadora del estado del Tamacuro, Lisette Hernández, siguió el recorrido de la antorcha en conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo. Todos los días luchando por estas generaciones que se están formando, en representación de nuestros pueblos originarios, en esa historia hermosa que tenemos, con la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar, con la llegada de esas heroínas hermosas que pasaron a la historia por su ejemplo, por su moral, por su lucha, la Luisa Cáceres Arizmendi. Seguidamente se refirieron a los comicios electorales regionales previstos para el mes de noviembre. Este año hay elección de gobernadores, de alcaldes, de consejos legislativos, de cámaras municipales. Si alguien ha respetado la democracia participativa, es la revolución bolivariana. Asimismo, invitaron a todos los venezolanos a participar en dichas elecciones como lo indica la Constitución. Desde el estado del Tamacuro, Marianis Armas, Televen. En el estado Monagas, la alcaldesa del municipio Uracoa, Mari Carmen Gascón, atendió a 37 comunidades con 15 macrooperativos en materia social, económica y productiva. Además, señaló que iniciaron los preparativos para la temporada de cultivo de arroz en la entidad y anunció que estableció alianzas con su homólogo del municipio Libertador, Carlos Requena, para impulsar la economía en el país. Todos los médicos especialistas como ginecología, pediatría, odontología, medicina general y más allá entregándole también sus medicinas. Hemos estado trabajando con los operativos médicos quirúrgicos en la cual hemos ido avanzando a medida que tengamos el tema COVID. En esa medida nosotros vamos haciendo un trabajo bien importante. El municipio de Uracoa ha sido un punto importante ya con el tema de la producción. Nosotros estamos dando bandera con el tema productivo en la cual estamos preparados ahorita para el tema de la zafra. El alcalde de Valencia, Alejandro Marbesa, en compañía de Jacqueline Faría, presidenta de la misión Venezuela Bella, realizó la supervisión de las obras de remodelación que se ejecutan en el casco histórico de la capital carabobeña. Hoy vamos a estar desinfectando estos espacios del casco histórico de Valencia, no solamente la calle Colombia,
que ya lo anunciaba la camarada, sino las avenidas que circulan en torno a nuestro casco histórico y que es por donde pasa una gran cantidad de valencianos que hacen vida diaria, que salen a hacer sus labores cotidianas, que salen a buscar pues lo verdaderamente necesario para sus hogares, como es la avenida Constitución, el Boulevard Constitución, la avenida Lara, la avenida Cedeño, la Fernando Figueredo, la avenida Andrés Eloy Blanco, bueno, todas estas avenidas que van. Asimismo, chequearon los avances en los trabajos de infraestructura y embellecimiento de fachada que se ejecutan en el casco central de la ciudad. La misión Venezuela Bella viene haciendo una recuperación de esta calle con iluminación, fachadas, recuperación de los drenajes, reparación de averías en la calle y luego reparación de huecos, todo para tener una calle de 1 kilómetro, 300 metros, completamente recuperada. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Y de inmediato les contamos la última novedad de WhatsApp. Se trata de una función para que sus usuarios puedan cambiar la velocidad al reproducir las notas de voz en sus chats. Poco a poco los usuarios podrán disfrutar de esta actualización y escuchar sus audios a 3 velocidades. Si quiere aumentarla, solo tiene que pulsar sobre el 1 que aparece en la nota de voz para que pueda aumentar la velocidad a 1.5. Esta es la velocidad ideal, ya que permite escuchar más rápido los audios sin que se distorsione la voz demasiado. Y si por el contrario usted quisiera escuchar la nota de voz al doble de la velocidad, tendrá que pulsar una segunda vez, es decir, por cada pulsación se cambiará la velocidad. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándula en lo actual. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Stephanie Coleman y estamos a punto de revisar qué fue tendencia en el mundo del arte y del espectáculo el día de hoy. Les recuerdo que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, @lactual en Twitter, @lactual_TV en Instagram y en mi cuenta, @Stephanie Coleman. Y de esta manera damos inicio a las noticias del entretenimiento. Pasamos a otras informaciones para comentarles que Lindsay Lohan regresa a la actuación. La actriz volverá de la mano del gigante Netflix, que fichó a la mediática estrella para protagonizar su próxima película navideña, según una exclusiva adelantada por la revista Variety. Se trata del primer gran proyecto de Hollywood en el que participará la protagonista de Mean Girls después de una década de ausencia en la que solo figuró en un par de cintas de bajo presupuesto mientras se mantuvo alejada de los focos. La revista aseguró que Lohan interpretará a la heredera de un hotel de lujo que tras un accidente de esquí sufre amnesia y pasa las navidades en la cabaña de una familia desconocida. Avanzamos con más noticias para comentarles que Amazon comprará los estudios MGM para fortalecerse con películas en línea. La empresa planea un acuerdo para adquirir por un monto de $8.450 millones los emblemáticos estudios de Metro-Goldwyn-Mayer, lo que le permitiría disponer de su vasto e histórico catálogo para fortalecerse en el mundo del streaming. El acuerdo busca vigorizar a Amazon Prime Video con unas 4.000 películas y 17.000 shows de televisión para competir con Netflix y otras plataformas en este creciente mercado. Cambiamos de tema para comentarles que Alex Rodríguez lanzó una línea de maquillaje para hombres. El exjugador de béisbol se unió a la firma cosmética y de farmacia Hims & Hers, de la cual tanto él como J.Lo son inversionistas desde el año pasado para desarrollar su primera línea de maquillaje para caballeros. El atleta compartió la noticia en su cuenta oficial en Instagram, donde lanzó The Blur Stick, un corrector diseñado específicamente para hombres que se usa para disimular imperfecciones de la piel. Bien amigos, y de esta manera finalizamos con nuestro recorrido por las noticias de arte y espectáculos. Será hasta la próxima. Gracias, Stephanie. Amigos, así llegamos al final de la presente emisión del Noticiero Televen. Es importante que ante la presencia en el país de la variante brasilera del COVID-19,
Tenga en cuenta la siguiente información con relación a los lugares de mayor riesgo de contagio con el virus. Bueno, se dice que los espacios públicos son de bajo riesgo siempre y cuando las personas mantengan el distanciamiento social de 1,5 metros y también se apliquen las medidas de bioseguridad. Entre los sitios de riesgo medio se encuentran los sitios de trabajo, pues las personas se relajan y olvidan las medidas de prevención. Lo mismo ocurre en restaurantes, centros comerciales, transporte público, bancos y tiendas en general. Allí la aglomeración de personas puede ser desproporcionada. Señores, también hay que evitar las reuniones familiares. Es más fácil que un conocido contagie a todo un grupo a que ocurra en un sitio donde hay pura gente desconocida. El riesgo más alto está en los ascensores, en el transporte público, bien sea en el metro o en los autobuses y en los hospitales, además de otros centros de salud. Por eso recuerden lavar sus manos, mantener distancia y, muy importante, usar el tapabocas. Recuerden que ante cualquier síntoma es importante que acudan al médico. Hemos llegado al final de la presente emisión del noticiero. Nos corresponde, por supuesto, colocarnos nuestro tapabocas. Nos encontramos de nuevo mañana.